sistema de protección integral de los derechos de los adultos mayores. Después vamos a ver qué es, porque siempre están acostumbrados a escuchar el sistema integral de protección de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, para los que no saben, hay un sistema integral de protección de los derechos de los adultos mayores o las personas en situación de vulnerabilidad, en las cuales también están incluidas por la edad los adultos mayores y la ancianidad, y las personas con discapacidad. Cuando no, ambas características pueden llegar a reunirse en una sola persona. Que el adulto mayor, aparte de la edad, tenga alguna discapacidad física o intelectual. Entonces, es doble sujeto, digamos, doble garantía de protección, un refuerzo nos pide un plus para poder actuar en consecuencia, ¿sí? Pero para hablar de esto necesitamos hablar de un sistema, porque el sistema jurídico es un sistema coherente, congruente, y cualquier normativa que se oponga a esto va a pecar de inconstitucional, ¿no es cierto? Porque decimos, a ver, si la ley de salud mental o un decreto está violentando la normativa específica que la Constitución avala, vamos a estar realmente en un conflicto de validez de esa norma que puede ser atacada por alguno de los remedios, ¿sí? Entonces, sí, es necesario leer día a día el marco normativo, porque tenemos que consultarlo, porque la verdad la memoria no es, digamos, fotográfica y nadie se recita todas las convenciones de memoria, cuanto más en este sistema, en este contexto de anormalidad, ¿sí? Porque estamos tratando de ser normales en un contexto anormal, dado por la situación del decreto de pandemia, donde cada gobierno asumió qué era mejor o qué política, digamos, utilizar para poder enfrentar un interés público que es la salud pública, ¿sí? No por ello, la situación de pandemia no quiere decir que es una puerta abierta para que se violen derechos y garantías individuales, ¿sí? Con ese mínimo tenemos que tratar de posarnos, digamos, en la revisión que tratamos de hacer, ¿sí? Entonces, como mínimo, digamos, ¿qué tendría que tener yo en el escritorio? Que les mostré el elementito de trabajo como para decir, hoy tengo un caso que resolver de un adulto mayor con discapacidad y que algún decreto presidencial, no porque no somos federales, con un decreto provincial, o que algún órgano administrativo decida algo que lo afecte con relación a la situación de pandemia, mínimamente necesito contar con la Constitución Nacional y de la provincia de Misiones, ¿sí? No se olviden de la Constitución de Misiones. Es una hermosa obra la Constitución de Misiones y nos da herramientas que refuerzan todos los tratados internacionales, ¿sí? La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es una convención muy poco usada, porque siempre en los casos que se cuestiona la capacidad de las personas se está tocando la Ley de Salud Mental, artículo 30 en adelante del Código Civil y Comercial, y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero nos olvidamos cuando confluyen ambas características, que es el adulto mayor, ¿sí? La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que es transversal y le da una introducción a esta, y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Obviamente, el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley de Salud Mental, que es previa, preexistente a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y obviamente nuestro Código Procesal, que en el medio, un poquito más al final, va a recibir un par de críticas constructivas para que el Poder Legislativo, nuestro otro poder, en su momento haga otra revisión como se hizo en 2014, porque la modificación se produce antes de la sanción y puesta en funcionamiento del Código Civil y Comercial. Así que nuestras normas procesales resulta que se quedaron en algunos casos obsoletas, en otras directamente contradictorias. En este caso, no hay mayor problema, porque se coincide totalmente la doctrina mayoritaria, hay fallos que han sostenido que esas facultades no delegadas a la provincia, por invocar, ¿no?, los códigos de procedimientos locales, no entrarían en un conflicto, digamos, funciones nación-provincias, ¿no?, en cuanto a estas facultades no delegadas. Porque lo que tuvo en miras el legislador al sancionar el Código Civil y Comercial fue no dejar un margen de duda, ¿sí?, ni poner en manos de cada jurisdicción local la interpretación de los derechos que quiso amparar. Entonces, se tomó el trabajo no solo de declarar y proclamar los derechos en cada uno de los institutos que aborda el Código Civil y Comercial, especialmente
en niñez, en familia, incapacidad de las personas, y le insertó las normas procesales, ¿sí? Entonces, cuando quisieron cuestionar el procedimiento, dijeron no, porque acá nosotros procedemos en incapacidad diferente o en adopción diferente, dijeron no. El Código Civil y Comercial es una norma nacional de alcance general. Entonces, con ese interés, el legislador introdujo normas procesales en un código de fondo. ¿Se entiende hasta ahí? Porque acuérdense, los que no son abogados, que el código de fondo, normalmente reservado al Congreso, va a dictar las leyes especiales sobre las distintas ramas, ¿no es cierto? Y los códigos de procedimiento son regulados por las legislaturas provinciales para regular los procesos que ponen en marcha estos derechos proclamados, ¿sí? Bueno, superado la cuestión procesal, podemos partir de ese mínimo de legislación que deberíamos tener, aunque sea impreso, etcétera, para poder cotejar, comparar, ver si estamos buscando como última ratio una cuestión que deberíamos haber mirado primero, ¿sí? Y ahora les explico por qué. La Convención Americana sobre los Derechos del Hombre, que les traigo en el documento que les mandé, reafirma, dice, el propósito de consolidar en el continente, porque habla de América, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal, de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. O sea que si partimos de acá, lo primero que destaca la Convención es la libertad personal. Esto va a tener que ver con uno de los fallos que vamos a analizar. De justicia social, que abarca todos los otros tipos de sentencias que hablamos de efectividad de la justicia en el orden social, sea acompañamiento o de declaración de derechos o restitución de derechos. Fundado en que lo que nos dicen todos los tratados de convención y la Declaración de los Derechos Humanos, el respeto de los derechos esenciales del hombre, ¿sí? O sea que de ese mínimo no podemos bajar. Cualquier restricción a ese mínimo debe estar fundado razonablemente y vamos a ir viendo de qué manera el derecho, digamos, puede ceder el derecho individual frente a una necesidad de urgencia o de fuerza mayor como la que vivimos. La Convención Americana reconoce otra situación que por ahí en el aspecto procesal cuando lo toquemos, lo voy a volver a repetir, y nos dice, reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana. ¿Qué quiere decir? Parece linda la frase, ¿no? Pero cuando uno se pone a desgranar, es que yo no puedo declarar sujeto de derecho, ni yo juez, ni el legislador, ni nadie. Los derechos son inherentes a la persona humana por el simple hecho de nacer ser humano, ¿se entiende? O sea, todos nacemos con estos derechos, no hace falta que nadie nos los vuelva a declarar. A partir de la declaración lo que se logra es un reconocimiento desde el comienzo de la vida, ¿sí? El comienzo de la vida lo dejamos para otra charla. Ahora vamos a ir hacia el final de la vida, que es lo que más nos interesa. Entonces, esa base del derecho al fundamento de ser humanos es la que justifica la protección nacional e internacional. Acá los tratados vuelven a hacer la división nacional e internacional y vamos a ver por qué esto queda un poquito en desuso, ¿no es cierto? Bueno, encontrando unos nuevos doctrinarios, porque estuve webineando, como dicen los jóvenes, y empiezan a tomar como un descubrimiento no solamente el estudio de los derechos humanos, sino en este contexto. O sea, no es fácil estudiar, empezar la carrera de Derecho, o dar los primeros pasos, o iniciar una función, ¿sí?, en un contexto de pandemia. Realmente nos pone en juego y en jaque todos los conocimientos adquiridos y tenemos que reforzarlos a la misma velocidad que se emiten todas las disposiciones que están saliendo. Porque realmente los DNU fueron una actividad muy prolífica, más que en toda la historia del Congreso prácticamente, por la cantidad de normas de necesidad y urgencia que se han decretado, y cada una es sometida, digamos, a un autocontrol, digamos, a ver si a mí me está afectando la norma y tengo derecho a reclamo, entonces nos exige mucha preparación en los derechos básicos, ¿sí? Dice una joven doctrinaria. A la luz de su magnitud, dice, ¿no?
en la forma de repensar el derecho, les digo. A la luz de su magnitud, la pandemia se perfila como desastre. Ella lo ve como un desastre. ¿Por qué? Hola, doctor Ramos, ¿cómo le va? Mucho gusto. Entendido no solo como evento de la naturaleza, sino como fundamentalmente como fenómeno social, donde emergen la expresión social de vulnerabilidad y el estado de incertidumbre por parte de las instituciones. O sea, no solo la tengo a doña Rosa más de 70 años o 60 años, encerrada sin saber si salir o no a cobrar la jubilación, a ponerse una vacuna o a transitar, ir a comprar algo al supermercado, ¿sí? Sino que tengo a las instituciones desbordadas que cuando uno hace una consulta dice, la verdad no sé si te puedo autorizar a hacer esta actividad. La verdad no tenemos claro, no entendemos el decreto, o todavía no se explicó el decreto. Entonces, la velocidad con la que ocurren estos cambios, les vuelvo a repetir, nos pone en la situación de desastre, es lo que dice la doctrina. Y esa emergencia nos llama a repensar el derecho, las normas y su aplicación, procurando adoptar intervenciones y disposiciones que respondan a las necesidades y derechos de aquellos que la pandemia come como colectivos. Vulnerabilizados, ¿sí? O sea, los vulnerabilizados colectivos en la pandemia están sufriendo una presión mayor que aquellos que no son vulnerables. ¿Se entiende? Entonces, es adoptando como criterio el cuidado de la salud mental, la integridad, dignidad y derechos reconocidos en nuestro ordenamiento. Después vamos a ir parando un poquito en cada término porque realmente se puede escribir muchísimo solamente con cada uno de estos términos, pero vamos a tratar de hacerlo resumido para que en un tiempo lógico nos alcance la charla. Entonces vamos a extraer de ese nuevo complejo normativo que estuvimos nombrando al inicio, ¿sí? Por ejemplo, el Código Civil y Comercial de la Nación, del Código Procesal, de las distintas convenciones citadas y del Código Procesal, algunos aspectos que no son muy conocidos porque los ejercemos casi a diario los tribunales de familia o lo que son multifueros. Y los fiscales y los defensores que tienen que intervenir, ¿no es cierto?, como mandato legal, ¿sí? Acá no puedo hacerle caso a los defensores que nos piden que no le mandemos a defensoría, porque todos los casos de discapacidad, sí o sí, le tenemos que mandar a defensoría. Qué grandes mis defensores ahí. Bueno, el Código Civil y Comercial tiene múltiples, digamos, disposiciones, como le dije, naturaleza procesal. Entonces vamos a ver de qué manera esas disposiciones se conjugan con la Ley de Salud Mental para poder abordar los procesos donde se revisa la capacidad. No perdamos de vista siempre que el discapacitado que hoy estamos tratando de analizar es un adulto mayor, ¿sí? Después vamos a entrar un poquito en las consideraciones y desambiguar algunos conceptos para ver quién es el adulto mayor, ¿sí? Prácticamente creo que todos sabemos, hola Fabián, todos sabemos que una vez que se interpone o hay un pedido de restricción o de incapacidad, ¿no es cierto?, sea por los autorizados o por los representantes legales o el Ministerio Público, se debe dar intervención al juez de la causa, ¿sí?, al juez competente del lugar del domicilio de la persona. Sin duda, esto va a derivar en una sentencia, un pronunciamiento que viene a ser el final del camino en la primera instancia. En el medio tenemos toda la regulación de la metodología, digamos, para proceder en este tipo de casos. Y con respecto a esto, solo quiero hacer un hincapié, digamos, en la importancia de la modificación del Código Civil y Comercial, en la Ley de Salud Mental y por último en la Convención. En ese orden, ¿por qué? Porque todo dice en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí?, son las que son la razón y fundamento, primero y último, del Código Civil en virtud de los artículos 1 y 2. Y, oh sorpresa, que la Ley de Salud Mental nuestra Argentina es anterior a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, lo que hace el Código Civil es receptar, primeramente, digamos, nuestra legislación, que realmente es de avanzada, porque es una ley específica, que abandona el modelo médico, ¿sí? Que abandona ese modelo médico de salud mental como una cuestión
cuestión apartada de lo social, ¿sí? Donde la persona tiene múltiples facetas que deben ser revisadas, por eso el equipo multidisciplinario o interdisciplinario, para poder determinar la capacidad residual, no la incapacidad o la restricción. Esa va a ser la consecuencia, ¿sí? No se discute tampoco que lo que se va a revisar es la capacidad de ejercicio. Pareciera contrasentido que lo aclare, pero de hecho también quedó superado a lo largo de la doctrina de la jurisprudencia que no hay incapaces de derecho, ¿no es cierto? Entonces pasamos simplemente a la capacidad de ejercicio, esto es la capacidad que tengo yo como persona, y de acuerdo a la edad y la capacidad y la evolución de mi comprensión, para poder ejercer por mí mismo en un grado de autonomía tal que no me permite, o sea, que me permite ejercerla sola sin necesidad de apoyos representantes, etc. Así que no es menor, digamos, la mención, digamos, que se hace a este tema, porque la incapacidad es tratada como excepción. O sea, la regla es la capacidad. Cada vez que iniciamos un proceso, no tenemos que mirar el expediente o la persona, bueno, a ver, probame que sos capaz. Esa es una prueba diabólica, ¿sí? Es imposible que pruebe que es capaz porque la capacidad se presume. Entonces, lo que sí tenemos que mirar cuando nos sentamos frente al expediente, que es la persona, así como cuando el médico se sienta frente a su paciente y lo escucha, o sea, está considerando la persona en su unidad, tenemos que ver que si bien la capacidad es la regla, de los hechos va a surgir si esta persona está, digamos, sufriendo una merma en esa capacidad de ejercer sus propios derechos y necesitar algún apoyo o asistencia de alguna otra persona, ¿sí? Entonces, como la capacidad es la regla, vamos a ver los casos de restricción que arrojan, digamos, también una seguidilla de cuestionamientos al momento de ser revisado, porque la otra regla es que la intervención sea mínima, o sea, que la restricción sea la mínima posible, respetando todo aquello que la persona conserva como capacidad para poder seguir ejerciendo los actos por sí misma. ¿Qué tiene que ver con el adulto mayor? Me van a decir, yo todo esto ya sé. Bueno, vamos a hacer la conexión a cada rato para que no nos perdamos. Resulta que, como vamos a ver más adelante, la vejez, como dice la juventud por un lado y la vejetud por otro, la vejez es tomado como a veces signo de incapacidad. Y es un error. Después vamos a ver puntualmente, pero es un error porque el adulto mayor no implica discapacidad, ¿sí? Ahora vamos a destacar otra pequeña cuestión, digamos, que también la vamos a ampliar un poquito más y en la medida que necesiten preguntas no hay ningún problema. Hay una importancia, o sea, esto visto desde primera instancia, ustedes saben que está la petición, está el pedido de constitución del equipo interdisciplinario, está el informe socioambiental, está la consulta, digamos, está la entrevista personal con el presunto incapaz o restringido, todo eso lo saben de memoria en primera instancia. Pero se deben preguntar, a ver, ¿qué pasa con mi sentencia cuando sube a la Cámara en grado de consulta? Y no se entiende a veces por qué se le revoca la sentencia cuando llega en grado de consulta. Y luego, la otra fase importante, cuando transcurrido el periodo por el cual se determinó la incapacidad, llega el momento de la revisión por el mismo juez que la decretó, ¿sí? Bueno, todos esos pasos los vamos a tratar de por ahí ir y venir un poquito para adelante y para atrás para que puedan abarcar todas las cuestiones. Resulta que nuestro Código Civil, en el artículo 671, declara que solo la incapacidad debe ser elevada a un grado de consulta a la Cámara. Cualquiera que tome literalmente el texto de la norma, alejado del contexto de todos los tratados y convenciones de derechos humanos, y sobre todo el principio de oficiosidad del 640 del Código Procesal y el 709 del Código Civil y Comercial, podría caer en el error de decir los procesos de restricción no van a la Cámara, ¿sí? Porque dicen los procesos de incapacidad. Volvemos para atrás. El Código Procesal Civil y Comercial se reformó antes de la entrada de vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? Vamos a volver sobre eso porque hay que ahondar un poquito más, ¿sí? Yo voy con el mate porque si no me quedo sin garganta, ¿no?
Vamos a hablar de la competencia, y acá también hay otras perspicacias, porque si somos positivistas a ultranzas y no estamos mirando el código procesal a la luz de los instrumentos mínimos que les acabo de decir que tenemos que consultar constantemente, podemos caer en algunos errores en cuestiones de competencia, y que suelen ser materia de consulta por los diferentes rechazos, digamos, y los conflictos negativos de competencia que se producen, ¿sí? El código procesal nos dice, entre las reglas de competencia, el artículo 5, inciso 8, segundo párrafo, que en los procesos de declaración de incapacidad o sordomudez y en los derivados de los supuestos previstos en el 152 del viejo Código Civil, el del domicilio del presunto incapaz o inhabilitado. En su defecto, el de su residencia, ¿sí? En los de rehabilitación, el que declaró la interdicción. Pero no el que declaró la incapacidad, se quedó corto el inciso, me parece. O sea, es como que, porque todavía divide interdicción de incapacidad y restricción, cuando el nuevo código no hace tanta diferencia de sentencia, ¿sí? Luego el 641, si tienen a mano su código, establece la competencia del fuero familiar, que dice brevemente: los juzgados de familia y violencia familiar tienen competencia para entender en las siguientes causas. Inciso N, de nene: declaración de incapacidad, inhabilitación, rehabilitación, internaciones previstas en la legislación civil y toda cuestión referente a la curatela. Muy bien, pero parece que ahí terminó la consulta de los abogados, de los jueces, de los secretarios, los defensores, porque se producen algunas recusaciones de un miembro del Tribunal de la Cámara en estas mismas cuestiones. ¿Y qué respuesta le podemos dar ahí? Me tengo que remitir al 643 del Código Procesal Civil, que impide la recusación sin causa a los jueces con competencia en materia familiar y violencia familiar, que no pueden ser recusados sin expresión de causa. Esa regla es aplicable a los jueces de grado, a los de la apelación o segunda instancia, y a todo aquel que intervenga, digamos, en su nombre. Así que no va a poder recusarse un miembro de la Cámara de Apelaciones a menos que sea con causa, ¿sí? Entonces no tienen derecho las partes a recusar a un miembro del tribunal que va a entender en su causa en grado de apelación, si es materia de familia, capacidad, a menos que sea con expresión de causa. Y está limitado a los del 17, así que nos remitimos a eso, ¿sí? ¿Está claro eso? Porque realmente es muy gracioso cómo se insiste en recusar, porque se suele hablar del forum shopping, dice: yo elijo el juez, quiero elegir el juez que va a entender, y yo ya sé cómo piensa la autora recusar, y yo la quiero recusar, no quiero que ella revise mi causa, entonces lo hacen como facultad de recusar un miembro del tribunal, pero se olvidan del 643, que nos afecta a todas las instancias, el impedimento de que los jueces de familias no pueden ser recusados sin causa. Muy bien. Ahora, el que es competente para decretar la incapacidad o la restricción, ¿sí?, va a ser, según el Código Civil y Comercial, parágrafo 4, artículo 47, en el procedimiento de cese de incapacidad o restricción también coincide que va a ser el juez que la declara, ¿sí? Allá, como hablamos de las reglas generales de competencia, ¿sí? Perfecto. Pero desde aquí que puede haber algunas circunstancias en las que estas reglas se vean modificadas por otro factor que el legislador en su momento no tuvo caso, porque estos surgen, digamos, del análisis integral de los derechos, sobre todo de las personas en situación de vulnerabilidad, y del real acceso a la justicia, proclamado por todos los convenios y tratados y por las reglas de Brasilia, y no se tuvo en cuenta que el juez competente va a tener que ser considerado en función del centro de vida del incapaz, así como el niño. Entonces yo no puedo sostener una competencia en misiones. Por ejemplo, nos ha tocado resolver un caso en el cual se declaró, a la luz del viejo código, bajo la vigencia todavía de la 17711, antes de la nueva ley de salud mental, o sea, era un proceso muy viejo, de casi 35 años, que se ve que quedó olvidado en algún estante. Digo lamentablemente porque esa pila de papeles era una persona, y esa persona estaba internada en la colonia Montes de Oca.
Sé que nuestra función no es tener misericordia ni ponernos a llorar con cada caso, pero se nos estruja el corazón cuando uno ve que se materializó la vulneración de derechos, ¿sí? Cuando reparar no es posible. Entonces, en estos casos, cuando desde la zona donde está la persona, por ejemplo, Colonia Monte de Oca, Buenos Aires, nos están pidiendo del Instituto de Internación que por favor designen un familiar porque él está en condiciones de ser externado, controlado y ayudado con apoyo suficiente, que reciba su medicación y viva en un contexto sociofamiliar. No se encuentra respuesta adecuada porque no encuentran familiares, las comunicaciones demoran, no había internet, hablamos de muchos años atrás, Entonces, con 3 décadas atrás era otra la situación de la justicia. Hoy por hoy no se pueden casi considerar situaciones de este tipo por la rapidez de las comunicaciones y por los plazos impuestos en la revisión. Tarde o temprano esos expedientes van a subir a flote, no pueden quedar todo el día en el fondo, ¿sí? Entonces, lo único que va a exigir, sí, de todos nosotros, es que tengamos actualizado en nuestro juzgado de defensoría de ver que no se nos quede en el último del pilón aquel que está por cumplir el plazo de revisión o que nunca fue elevado a grado de consulta y hay que adecuar a la nueva legislación. O sea, esa es hoy nuestra responsabilidad como Estado para no incurrir en alguna vulneración que nos haga responsables frente a la persona cuya incapacidad se declaró con el sistema legislativo anterior. ¿Sí? Resulta que este señor ingresó joven, ahora es un adulto mayor. En la última intervención que tienen de la colonia Montes de Oca, ya en estos últimos 2 o 3 años ocurrió, llega a Defensoría y llega al juzgado actuante, ¿sí? Que se moviliza el expediente por justamente este pedido. Y el juzgado eleva a la Cámara en grado de consulta aquel viejo decreto que nunca se había elevado. Entonces, ¿qué resuelve la Cámara? En forma unánime, la colega me va a decir si está de acuerdo, creo que sí, fue en forma unánime, que se decrete la incompetencia del juzgado del Dorado, porque el señor era Montecarlo, porque el que había sido declarado como su curador, en el momento tenía como 80 años de edad, era el hermano, que nunca había aceptado el cargo, entonces jamás pudo ejercer el rol, entonces de oficio, con los mandatos legales y constitucionales de oficio, se decretó revocar la curatela, declarar la incompetencia del juzgado del Dorado y remitir las actuaciones al juez competente del centro de vida de los últimos 35 años del señor, que según los últimos informes remitidos junto con el pedido, habían, en los informes médicos e interdisciplinarios, que su situación se había agravado, que ya no era posible externarlo y que había quedado sumido en una profunda dolencia mental que le impedía, digamos, volver a ser parte de la sociedad en forma autónoma al no tener ningún familiar. Y se ofrecía a la colonia Monte de Oca designarle ahí dentro un apoyo y pedían por favor, de última, que le designemos otro apoyo curador, porque el señor tampoco había tenido jamás acceso a ningún derecho social y civil, o sea, no había podido jamás tramitar su pensión, ni por discapacidad, ni ahora por adulto vejez. Entonces, ante esa situación, lo más lógico era decretar la incompetencia del juzgado del Dorado que había iniciado la causa en razón del centro de vida del incapaz, ¿no es cierto?, y remitir las actuaciones al juez de la jurisdicción de la colonia Montes de Oca a fin de que dictamine nuevamente la causa. Ya sería en grado de revisión, tendría que seguramente modificar la primera sentencia, cuestión que no es competencia de la Cámara y por eso se remitió. Bueno, vamos a ver algunas inconsistencias normativas, porque vieron que a veces uno se pierde y dice, pero ¿cuál aplico? Si tal ley dice esto y tal ley dice lo otro, ¿cuál es la que vale? A ver, en el que todavía se está entrenando en resoluciones, en seleccionar la norma, ¿sí? O que está inmerso, digamos, en una situación personal y no sabe a cuál recurrir. La ley de salud mental dice el artículo 4 que las adicciones
deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Y si la ley de salud mental es nacional, ley nacional mata código procesal, otra inconsistencia, y ahora vemos por qué. Dice que las personas con problemáticas de drogas, legales y ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establece en la presente ley en relación con los servicios de salud. ¿Sí? Esto concuerda con el artículo 32 del Código Civil y Comercial, cuando dice que la persona mayor de 13 años que padece una adicción o alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad necesita apoyo. ¿Sí? Pero se contradice con el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, que en el artículo 674 todavía, y me atrevo a decir peca de discriminatorio, y se van a dar cuenta por qué, crea categorías de discapacidades donde la ley no la crea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley, hoy Código Civil y Comercial, en el artículo 48-50, la única categoría que separa de las restricciones de incapacidades son los productos. Y si vamos al Código Procesal Civil y Comercial, mantienen. Acá no tengo, pobrecito que le estoy pegando duro, nos mantienen el fíjense que el Código Procesal nos está diciendo que esa categoría de personas, ¿sí? También el 660 habla de los médicos especialistas y el facultativo, todo esto está modificado, así que habrá que sí o sí modificarlo, ¿no es cierto? En la sección segunda, esto es el artículo 674, la declaración de inhabilitación le trata cuando parte de ellos ya están en la restricción de incapacidad en el Código Civil y Comercial. O sea que acá hay que achicar y remitir a la sección primera. Alcohólicos habituales, toxicómanos y disminuidos. Ahí se me ofendieron todos. O sea, se sienten discriminados todas las categorías que crea este código, porque discriminarlos en el tratamiento y decirle que rige lo pertinente a la declaración de inhabilitación de personas que posean disminución de sus facultades mentales. Va un concepto derogado, superado, que es el médico, ¿sí? Por enfermedad, ¿sí? Porque considera la discapacidad como enfermedad, ¿sí? O por el consumo habitual de estupefacientes o alcohol, cuando el Código Civil dice, no lo crea como categoría, ¿sí? Y después, como así también, respecto de quienes por la prodigalidad de la gestión de sus bienes. O sea que solamente a partir de ahí debería quedar redactado el artículo y suprimir la primera parte que quedaría tácitamente incorporado a todo el tratamiento desde el 659 hasta el 673. No sé si se entiende. Así que si les toca un caso con un adulto mayor, toxicómano, ebrio habitual, una disminución en sus facultades mentales de gravedad suficiente, se lo va a tratar con las restricciones o incapacidades conforme el Código Civil y Comercial. No le tengo que dar un tratamiento diferente, una categoría diferente, ¿sí? Así que seguramente los legisladores van a revisar, cuando se haga la nueva reforma de nuestro Código Procesal, de adecuarlo también en este artículo al Código Civil y Comercial. Es más, cuando habla de pródigos, habla de sentencia de inhabilitación. Sin embargo, luego le dice que le rige también las restricciones o incapacidades. O sea, podría incluso volver a hablarse de subgrupos, cosa que es totalmente contraproducente. Por ejemplo, los últimos decretos de necesidad y urgencia, que generaron un vuelo terrible en las redes, es que las personas con espectro autista salgan con una cinta azul a la calle a caminar. O sea, ¿qué más discriminatorio que una etiqueta? Lo mismo que le pongan un sello, soy autista. O sea, por ahí la forma de transmitir y de redactar, ¿no es cierto?, del legislador no es muy feliz a veces. No hablemos, digamos, de la actualidad en el sentido de un exceso de protección que termina resultando discriminatorio. Y en el caso del Código Procesal, tenemos sí o sí una clara necesidad de reforma con adecuación al Código Civil y Comercial para evitar esta creación de categorías o discriminaciones más allá de las que la ley distingue, ¿sí? Bien.
El artículo 667 habla de la sentencia de grado, ¿no? Que se debe dictar en un plazo de 15 días, que ojalá podamos todos cumplir los plazos. Y habla de que si no se verifica una incapacidad total, pero que de la prueba resulta inequívocamente que el ejercicio de su plena capacidad pueda resolverse, la restricción, ¿sí? Que pueda, digamos, afectarle, se resuelva la restricción. En este punto está de acuerdo a la distinción que hace, digamos, el Código Civil y Comercial, no habría mayor inconveniente, ¿sí? Luego dice, en la sentencia, pero no aclaran cuál, debe especificar las funciones y actos que se limitan, ¿sí? ¿Se entiende? Dice, procurando que la afectación de la personalidad sea mínima. Esto va de acuerdo con las convenciones que estamos analizando. Y cuando se trate de una restricción a la capacidad, designándose en el mismo acto curador definitivo del incapaz. Hace una mezcla el artículo, ¿entienden? Entonces, si es restricción, no es curador, es apoyo. Pero está bien porque el artículo, como les digo, fue sancionado antes de la reforma del Código Civil. Entonces, en esa corrección legislativa deberíamos contemplar que se especifiquen los actos y funciones en toda sentencia. Porque la sentencia que no delimita los actos y funciones para los cuales queda incapacitado de ejercicio o restringido de ejercicio, es una suplantación de la voluntad, y volvemos al sistema anterior, ¿sí? Donde el incapaz era un muerto civil, para el derecho romano, lo que todavía estudiamos, ¿sí? Entonces, como la muerte civil no existe y no se reemplaza la voluntad de la persona, la regla es la capacidad, la intervención es la mínima, y lo que necesitamos es que ese poquito de capacidad que queda, por lo cual se le restringe, pueda ser ejercida, aunque sea prestando su consentimiento para los actos, todos estos estén delimitados. Mayor cuidado en los actos que se delimitan en la sentencia de incapacidad. Porque si en la sentencia que decreta la incapacidad porque hay una imposibilidad absoluta de comunicarse o de dar a entender su voluntad, aunque sea con un pestañeo, mire lo que les digo, el pestañeo, ¿querés? Sí, ¿querés? No. Les digo porque hay casos, los he vivido, donde la persona se le hablaba un tema y se le preguntaba si quería o no y lloraba. Había que interpretar el llanto. Así como cuando el bebé llora para ir con la mamá y uno está en una audiencia y el niño no tiene capacidad para expresarse, y el niño pide ir con la mamá, ¿qué más necesita el juez para interpretar la voluntad del niño? ¿Sí? Entonces, estoy hablando de un grado extremo, un coma vigil, un coma despierto, un coma vegetativo despierto, donde la persona no está pudiendo darse a entender por alguno de los medios convencionales, señas, signos, voz, cualquier gesto, ¿sí? Entonces ahí sí cobra el 103 la máxima importancia, digamos, en los defensores que son los ángeles virtuales reales de todos los incapaces. Y no sé si pararme a criticar ahí el sistema o esperamos un poquito cuando hablo de sujetos, pero háganme acordar los defensores que tengo que hablar de ustedes, ¿sí? ¿Está? Bueno, sí, porque tienen su lugar especial. Entonces, le falta a este artículo la contemplación de apoyos, sí o sí, para el caso, separando el curador para la incapacidad y el apoyo para la restricción, y que se exija que la sentencia delimite los actos, y que la sentencia de incapacidad tenga especificado cuáles actos puede ejercer para el desarrollo de la vida diaria el curador sin necesidad de autorización, que se comprenden autorizados, por ejemplo, el comprar la comida todos los días, pagar el taxi, el colectivo, pero cuáles sí necesitan autorización del juzgado, ¿no es cierto?, del juez, para, por ejemplo, los actos de disposición que afecten el patrimonio o la persona de su tutelado jurado, ¿sí? Entonces, si le damos amplias facultades al curador, volvemos al sistema anterior, donde este suprime y suplanta la voluntad del incapaz. Y el incapaz deja de ser persona y pasa a ser el muerto civil, total, no importa, ya está incapaz, no sirve más para nada, decido yo por él, ¿sí? Entonces, lo que no tiene que verse en las sentencias es ese espíritu, ¿sí? Hay que tratar de despegarse, por favor, despéguense de la ley de patronato, del concepto médico de salud, del incapaz absoluto como algo que nos sirve, un descarte para la sociedad, del viejo como incapaz. O sea, son muchos conceptos arraigados, no solamente por la legislación, sino por la práctica y la cultura, ¿sí? Entonces,
en esa mirada misericordiosa al ser humano, que es desde que nace hasta que fallece, debemos respetar su lugar, ¿sí? Y en la medida que pueda darse a entender, mejor respetar, por supuesto, la voluntad. Bien, esa sentencia que está hablando de una restricción o una incapacidad es pasible de recursos, ¿sí? Esos recursos, el código los regula como recurso de apelación, ¿sí? Puede estar el de reconsideración con apelación en subsidio, apelación solo. No les voy a dar clase de recursos hoy, pero me voy a parar en lo que se llama la apelación en grado de consulta. Los doctrinarios han dicho que la consulta no es un recurso propiamente dicho, ¿sí? Sino que es un híbrido, una institución que le da a la persona humana la garantía de la doble instancia. Entonces, volviendo, digamos, a esta función de carácter judicial, porque acá sí o sí estamos mirando la acción de la justicia en virtud de la normativa que está vigente, que no es aplicable, ¿sí? El artículo 671 dice que se puede apelar la sentencia dentro del 5º día de su notificación y el recurso se concede libremente con efecto devolutivo en función al carácter cautelar de las medidas dispuestas. O sea que el modo y forma de concesión del recurso, ¿sí? Fíjense que le dice el carácter cautelar de las medidas dispuestas. No lo está tomando como definitivo. La definitoriedad la va a dar la Cámara al confirmar o al modificar o rechazar la sentencia. Pero después veremos que esa cuestión definitiva, la cosa juzgada como la conocemos, no es tal, ¿sí? No existe como tal, ¿sí? En los procesos, dice el 671, en que se declare la incapacidad del sujeto si la sentencia que la decreta no es apelada, se debe elevar en consulta. Y la Cámara resuelve en el plazo de 10 días previa vista al asesor de menores e incapaces. Tampoco tenemos asesor, tenemos Ministerio Público, o sea, el defensor oficial, en su carácter de Ministerio Público, y sin más sustanciación la Cámara resuelve. Como les decía, si somos positivistas y miramos el artículo tal cual está, pareciera que todos los casos en que se decretó la restricción a la capacidad no deberían ser elevados en grado de consulta. Y esa gravedad, por eso repito este tema y quiero volver, y les voy a leer los pequeños parrafitos que rescato, ¿sí? Son de suma importancia porque todos los casos que llegan de restricción a la capacidad han tenido algún grado de o error de valoración de los hechos o de falta de límite en los actos para los cuales se restringe a la persona o una cierta manipulación de los hechos por parte del solicitante. Entonces, digo yo, ¿por qué distinguir donde la ley no distingue? ¿Qué diferencia hay entre una persona restringida en parte de su capacidad de ejercicio de la restringida totalmente de la capacidad de ejercicio? Si ambos necesitan sí o sí de la intervención de un tercero. Del único que tengo que separar es del plenamente capaz, que no necesita ninguna injerencia, ni del Estado ni de terceros, ¿sí? Entonces, para las personas incapaces, hay dos clasificaciones del código que habla de la absoluta incapacidad para comprender, de aquellas que necesitan un complemento al ejercicio de la capacidad. Entonces, ambos deben ser elevados en grado de consulta como garantía de la doble instancia, ¿sí? ¿Por qué el incapaz absoluto va a tener la garantía de la doble instancia y el restringido no? Para decir, porque el restringido puede entender una parte y puede apelar, y como no apeló, no quiso, entonces no se eleva, no. Entonces nosotros estamos creando categorías, los jueces, donde la ley no las marca. Entonces, ojo con el positivismo, porque está delimitado por la oficiosidad y por los tratados de derechos humanos, que son derechos positivos vigentes. Entonces, el derecho no es lo que el juez dice, sino lo que la persona humana necesita que sea. Y yo necesito que esa persona que vino restringida para manejar sus bienes, cobrar su jubilación y enfrentar la vida diaria, ¿sí?, tenga el mismo control de legalidad en la consulta que aquel que fue declarado incapaz absolutamente. ¿Se entiende? Bien.
Vamos a ver una pequeña reflexión que está como para que se las deje planteadas, digamos así, y pasar directamente al tema de los adultos mayores. Y es que hay una sentencia que lo dice, que yo he seguido, digamos, ya hemos seguido este criterio. La Jurisprudencia Nacional dio varios fallos, pero realmente este es el que a mí más me convenció en la lógica. Y la verdad que si alguien lo dijo, ¿por qué no citarlo y destacar su buen trabajo, ¿no? Que los casos de consulta son para también los casos de restricción y no solo declaración de la incapacidad. Porque dice, ello no puede desplazar las pautas interpretativas vertidas en normas superiores y que guían a las decisiones judiciales. Así, en cuanto a la restricción de la capacidad, su especial protección llevó a que se incorporara a los artículos 75 y inciso 23 de la Constitución Nacional, artículo 36 y inciso 5 de la Provincia de Buenos Aires, 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración de Caracas del 14 de noviembre de 1990 sobre reestructuración de la atención psiquiátrica en América Latina, artículos 1, 2 y 3 y concordante de la Ley 26657, Ley de Salud Mental, entre muchas otras. Además, la flexibilización a las materias de familia se encuentran previstas en las normas del Código Civil y Comercial de la Nación, que incorpora expresamente la noción de oficiosidad, como les dije hoy el 709, ¿sí? Para el fuero de familia. Cabe aclarar que en el caso de la provincia de Buenos Aires, los procesos de restricción a la capacidad son competencia de familia, si bien no es así en todo el país. Pero basta reflexionar que si para materias sensibles el legislador nacional estableció pautas especiales, esta suerte de juicios no podrían quedar fuera de ello. Esto es, más que los mismos criterios que sientan las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. Todas las disposiciones se conjugan para facilitar la tutela judicial efectiva, entendiendo la misma no solo como mecanismo más apto para poder interponer las peticiones, sino también para obtener el reconocimiento jurisdiccional y su cumplimiento efectivo. Artículo 18 de la Constitución Nacional, 825 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así nos lleva a enfocarnos en la propuesta del juez, quien considera que la elaboración en consulta, aun cuando no esté regulada, es una forma de asegurar el acceso a los tribunales y lograr una decisión más justa. Sin dudas, esta jurisprudencia no deja margen a la interpretación de que tanto restricción como incapacidad absoluta se elevan en grado de consulta, ¿sí? Digo porque han surgido algunas cuestiones de charla entre colegas que es dispar en algunos lugares y me llamó la atención, por eso lo incluí para poder darles una respuesta más general a todos los que tenían interés en ese tema y espero habérselas respondido con esa jurisprudencia que queda disponible en el paper que les mandé. Esto lo dijo la Cámara Segunda Civil y Comercial de La Plata, Sala Segunda Integrada, ¿sí? El nuevo Código Civil y Comercial, control de restricción a la capacidad, inadmisibilidad a la consulta, lo resolvieron de esa manera. Bueno, cerrando el tema capacidad, porque como un breve repasón de todo el complejo normativo, vamos a tratar de volcar esto un poquito más a orientar a los procesos en los que va a intervenir el adulto mayor, ¿sí? Donde se cuestiona su capacidad en términos generales y no solamente judiciales. ¿Sí? Sabemos que la Convención de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, ¿sí? Tiene una serie de principios o bases que son importantes siempre tener frescas por ahí, el método de cuadritos, esos que solíamos pegar, cartulinas en mi época, porque no había PowerPoint, no había computadoras personales cuando yo estudiaba, así que los afiches pegados en la pared solían ser un buen ayuda de memoria al momento de tener que interconsultar, por no tener varias pantallas múltiples abiertas. Así que por ahí a mis colegas jóvenes siempre les recomiendo que tengan, sin ninguna vergüenza, todos los ayudas memorias que necesiten, como la ley de violencia familiar, etcétera, ¿no? El artículo 4, que siempre les digo, un día voy a venir a tomar de memoria el artículo 4, así probamos cuántas veces se les duda. Bien, vamos a ver la base, digamos, con la que se promueven y protegen los derechos de la persona adulta mayor. Nos dice la Convención, incorporada por la Constitución y por el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial. O sea, no lo dice Liliana Comisardi, aclaro, porque van a decir, usted, doctora, dijo, y me citan en un fallo en una apelación porque como usted dijo, o sea, aclaro, lo dice la Convención, lo dicen las leyes, y a ellas me remito.
Ahora, la interpretación que cada uno haga en caso concreto me exime de respaldarla si en el nuevo estudio del caso concreto veo que la interpretación no es acorde, ¿sí? Dejo aclarado porque hay muchos colegas que me han hecho reír en algunas apelaciones cuando pude encontrar que se me ha citado en charlas de colegio de abogados, como dijo la doctora González, ¿no? Bueno, la convención dice, esta naturaleza procesal, digamos, que tanto defendemos, tiene que tender a hacer efectivos los derechos y no solo proclamarlos, porque si no quedan en letra muerta, ¿sí? La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor. Fíjense que busca la convención, promover para que tenga más y mejores derechos, ¿sí? Y defender, ¿qué cosa? Los derechos humanos. Sigue siendo humano el adulto mayor, no nos olvidemos hasta el final de sus días, ¿sí? Y libertades fundamentales de la persona mayor. Porque lo primero que se intenta restringir es esa libertad a través de la capacidad, por eso uní la cuestión de la salud mental con el adulto mayor, ¿sí? La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo. Qué grave que una convención tenga que decir que una persona mayor, una persona, tenga valor y que su papel en la sociedad sea importante y que ella contribuya al desarrollo. Cuando vemos que no podemos remontarnos siquiera en la fecha, siempre el anciano fue el sabio, el que instruyó a la tribu, el que educó al grupo, el que hoy cría y educa a los nietos. O sea, ¿cuánto más podemos decir que un adulto mayor es súper valioso para la sociedad, que es su historia, su cultura y la transmisión de valores ancestrales, ¿no es cierto?, que hoy por hoy cada uno puede recordar a sus padres, a sus abuelos, bisabuelos, los que haya conocido, y no dudaría que el adulto mayor tenga valor en la sociedad. Pero resulta que las leyes y las convenciones fueron declaradas porque ciertos sectores sociales los han considerado de descarte, como que han cesado su fuerza productiva, entonces pasan a un plano de pasividad, de inutilidad. Por eso, lamentablemente, tenemos que destacar todo esto. Después habla de otro principio, ¿no? La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor. La dignidad es un tema de trabajo que normalmente me paro en todos los trabajos prácticos, monografías, tesis, charlas en la dignidad. Nuestra Constitución la cita. Nuestra hermosa Constitución, como ahora vamos a ver, trata la dignidad humana. La Constitución Nacional está implícita, ¿sí? Y en todos los tratados y convenciones de derechos humanos encontramos la dignidad. Habla de la independencia, de esto de su autonomía, ¿no? Protagonismo y autonomía de la persona mayor. La igualdad y no discriminación, porque por ser viejo, ¿sí?, no merece un trato desigual ni ser discriminado por la edad. Todos los tratados, hasta la regla de Basilea, todos, ¿sí?, lo pueden poner en la categoría de persona vulnerable, pero no discriminado, no desigual. Lo que tenemos que hacer es ahondar los recursos y los esfuerzos para que alcance las mismas posibilidades de aquel que no se ve disminuido por razón de la edad. Entonces, no son iguales a los de 13 años o los de 21 años, ¿sí? Pero si no puede ejercer los mismos derechos que el de 18, 19, 20, 21, 30, 40 y tiene 80, tengo que brindarle como Estado todos los recursos para que pueda acceder a al ejercicio de sus derechos sin discriminación por razón de su edad. Tienen derecho a la participación, integración e inclusión en la sociedad, bienestar y cuidado, seguridad física y económica, autorrealización, equidad e igualdad de género, porque la abuela y el abuelo tienen los mismos derechos, ¿sí? Entonces, la violencia y el patriarcado también se discute en la tercera edad, como la llaman, ¿sí? Hay que tener cuidado sobre todo en los aspectos de violencia intrafamiliar. La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria. ¿Por qué? Porque la familia es el primer llamado a poder contener al adulto mayor. No se va de primeras al Estado, tomásete cargo porque es viejo, ¿sí? Entonces, si la primera red social, que es la familia, no va a poder contener a sus adultos mayores, ¿sí?, vemos en el entorno de la comunidad cómo surgen esta cantidad de hogares de abuelos habilitados, etcétera, cuando la familia no se puede hacer cargo, que también tiene normativa especial de contralor, etcétera, ¿sí?
y comunitaria. Pero no podemos derivar a decir, bueno, lo voy a internar en un psiquiátrico cuando estamos en plena fase de eliminación de este tipo de instituciones, ¿sí? Por el hecho de ser viejo que no tiene quien lo cuide, ¿sí? Respeto y valorización de la diversidad cultural, porque acá podemos también hablar y hacer un libro, los defensores me pueden ayudar mucho, en cuanto a la diversidad cultural, porque si hoy estamos hablando de adultos mayores, todavía tenemos inmigrantes, tenemos pueblos originarios, y resulta que ellos también quedan viejitos. ¿Entienden? Es una condición natural de la vida llegar a la vejez. Entonces, si voy a valorar a un adulto mayor reciente, que alcanza hoy los 60 años, y lo voy a comparar y poner en un pie de igualdad a un cacique de la comunidad Mbia Guaraní con 60 años, obviamente no están en un pie de igualdad en un montón de situaciones que los vuelven doblemente vulnerables. Uno por la edad, no sé si afectado por la discapacidad, y el otro por la condición de pueblo originario que tiene otra cultura. Entonces, un juez que está abierto a atender todas las cuestiones que se le planteen, un defensor que tiene que salir corriendo a las 2 de la mañana porque tiene una situación de violencia con un adulto mayor en una comunidad Mbia Guaraní, imagínense, uno dice, bueno, ¿y qué hago? Claro, a la doctora le faltó acá el Tratado de Todos los Derechos de los Pueblos Originarios, entonces súmenle, por eso le puse y otros. Yo estoy hablando simplemente de legislación de mínima para no perder de vista, digamos, qué es lo que debemos tener incorporado para poder solucionar los casos que nos traen a decisión, ¿sí? Bueno, vamos a la Constitución de Misiones, porque es nuestra perla realmente. Creo que me han dicho en todos los cursos, congresos, conferencias y estudios que me ha tocado asistir, participar o disertar, que realmente es hermosa la Constitución de Misiones. Me dicen, sí, le digo, y una la estudia por obligación en 4º grado, y después en la facultad con suerte en Derecho Internacional Público, las 4 provincias, y después cuando necesitas aplicarlas, si sos juez o sos abogado. O sea, 3 momentos en la vida que lees la Constitución de Misiones. Bueno, resulta que había un abuelito muy dulce en Posada que decía, ¿vas a salir? Sí, ya sé, llevar DNI. No, llevar la Constitución abajo el brazo. Y él salía con la Constitución abajo el brazo. Y cualquier cosa que pasaba le recitaba el artículo y se lo mostraba, como diciendo que él tenía derecho a, la Constitución lo dice. Me encantaba, porque él sabía que iba con su instrumento, con su arma, que era la Constitución. Él entendía más que cualquier ciudadano que tenía todas las instancias educativas encima, ¿entienden? Entonces voy a destacar los artículos de la Constitución que hablan de este tema. El título segundo, artículos 7, 8 y 9, al principio, en forma consecutiva los trata. Fíjense la importancia, ¿no? Porque apenas arranca la Constitución, no es expectativa. La observancia de los derechos constitucionales, fundamentales de la Constitución Nacional e instala el principio de dignidad humana. Este principio, que vamos a ver dónde más surge, y que no es invocado, y que es transversal a todas las ramas del derecho, civil, comercial, laboral, familia, a todas las ramas del derecho, ¿sí? Dice el artículo 7, los habitantes de la provincia gozan de todos los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional con arreglo a las leyes que reglamentan su ejercicio. Hasta ahí estamos bien porque se adecua a la Constitución Nacional. El artículo 8 dice, el Estado provincial tutela la seguridad de todos y cada uno, qué lindo que nos dice todos y todas, perdón, pero realmente es un texto que todos entienden, y el ser humano no es ser humano, no es que defienda ni no defienda el lenguaje inclusivo, aclaro, porque después van a decir la doctora Comisar que está en contra del lenguaje inclusivo. No, yo lo que hablo en neutro es del ser humano, ¿sí? Así que aclaro, todos, todas y todos, y cada uno, todos y cada uno de los habitantes de la provincia, a tal fin se declaran inviolables los derechos y garantías a que se refiere el artículo precedente, o sea, los citados en la Constitución Nacional, y los que posibiliten el pleno desarrollo de la personalidad y dignidad humanas. En ese y los que posibiliten, o sea, no solo lo de la Constitución Nacional, sino que ahí deja abierto para incluir toda la normativa positiva vigente para asegurar el pleno desarrollo de la personalidad y la dignidad humana, ¿sí? Es una Constitución súper abierta, ¿sí?
Reconoce todos los pactos y tratados internacionales y una constitución de 50 años, no del año 94. ¿Se dan cuenta? El artículo 9 dice, los habitantes de la provincia tienen idéntica dignidad social. Qué hermosa que estás. Idéntica dignidad social. Y son iguales ante la ley. Acá declara principio de dignidad y de igualdad, ¿sí? La que deberá tener acción y fuerza uniforme para todos y asegurar igualdad de oportunidades. Entonces tengo que poner al alcance esa igualdad de oportunidades para poder hacer cumplir el mandato de idéntica dignidad social e igualdad de la ley. Me está condicionando a que yo, Estado, ¿sí?, deberá tener acción y fuerza uniforme para todos y asegurar la igualdad de oportunidades. Solo con eso, que a mí una persona venga y me diga, me afecta mi dignidad humana tal cosa, tal acto, tal hecho, yo me tengo que sentar a mirar ese principio y nada más que ese principio y revisar todos los hechos invocados a la luz de ese principio. ¿Se entiende? Después dice el artículo 29 de la Constitución de la Provincia de Misiones que los derechos y garantías enumerados por la Constitución Nacional y los que esta misma establece no serán entendidos como negación de otros no enumerados, y que hacen a la esencia de la democracia, al sistema republicano de gobierno, a la libertad, a la seguridad y a la dignidad humana. ¿Sí? Así que está en concordancia con lo dispuesto por la Constitución Nacional, pero incluye este hermoso detalle, por así decir, que el no negar otros derechos, ¿sí?, que no implica la negación de otros derechos, porque hacen a esta esencia de ser democráticos, republicanos, libres, seguros y dignos. ¿Sí? Bueno, a mí la Constitución de Misiones me dio mucha fuerza, mucha seguridad, que cuando tengo que resolver un caso, tengo que reclamar a alguna autoridad, veo si está afectado alguno de esos principios y sé si estoy pidiendo bien o resolviéndome bien o mal. ¿Sí? Es un tip que les dejo como para poder mirar cada vez que uno quiere saber qué principio alumbra cada caso. Así como está el interés superior del niño como principio rector, tenemos este más general que también abarca a los niños y a los adultos mayores y a todas las personas. El artículo 37, inciso segundo de la Constitución de Misiones, dice que el Estado ampara, el Estado en sus tres poderes, ampara la maternidad, a la infancia, a la minoridad, incapacidad y a la ancianidad. Pocas constituciones incluyen a la ancianidad en su sistema protectorio declarado en la Carta Magna, ¿sí? ¿Tienen leyes? Sí, tienen leyes porque lo incluyen dentro de la protección de la familia, como que el anciano sí o sí es parte de una familia. No se piensa a veces que el anciano no tiene familia, ¿sí? Resulta que la provincia aparte tiene una ley provincial que tampoco es citada, ¿sí?, en ninguno de los casos, o por lo menos no muy seguidamente, no la suelo ver, y me parece importante traer a colación porque también está bueno invocar la labor de nuestros legisladores en cuanto a reconocimiento de derechos. No solo le vamos a marcar las inconsistencias. La ley 19, número 41, les aclaro, me cuesta mucho todavía memorizar la nueva nomenclatura del digesto, así que yo me manejo, soy de la vieja guardia, la ex 3920, para los que quieren buscar y no se pierden, porque el digesto todavía para nosotros es un ejercicio de búsqueda de la nueva nomenclatura, ¿no? Es la ley provincial de los derechos de la ancianidad. Y en ningún caso de declaración de incapacidad de adultos mayores, ¿sí?, se la cita. Así que estaría bueno tenerla en cuenta y sobre todo para revisar el Código Procesal Civil y Comercial, porque estaría bueno también incluir pautas que regulen, digamos, el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores y ancianas, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito las diferencias terminológicas y buscas. Esta ley provincial nos establece como objetivo promover, preservar y proteger los derechos de los ancianos, estableciendo las responsabilidades que competen al núcleo familiar. Fíjense que trae de vuelta primero la familia, primero que nada la familia, después vamos al Estado, y a la comunidad y al Estado, en ese orden, a efectos de lograr la integración armónica en la familia y en la sociedad. No distingue entre adulto mayor y anciano, ¿sí? Y determina que a los efectos de la presente ley se considera anciano a toda persona que tenga cumplidos los 60 años de edad. Esto está perfecto porque la Convención de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
establece como piso mínimo la edad de 60 años, pero que en ningún caso puede exceder 65 el piso mínimo. O sea que hay legislaciones que dicen que se es adulto mayor a partir de los 65, está bien. Lo que no está bien es que diga a partir de los 70 o 75. No confundamos con la expectativa de vida, con la capacidad laboral, con la jubilación, porque esos son otros aspectos que no estamos mirando en este momento. Entonces, al sistema protectorio, ¿sí? Y para los casos que tenemos que ver la restauración o proclamación de derechos, digamos, o reconocimiento de derechos al adulto mayor, mínimamente la provincia de Misiones establece la edad de 60 años, ¿está? No hace una diferencia terminológica de adulto mayor y anciano, porque ahora vemos a partir de qué edad, digamos, la doctrina entiende la ancianidad. Lo que sí establece esta ley son acciones positivas que se desarrollan, por lo que podemos ver, según el artículo lo prescribe, en otro ámbito, no en el judicial. Se ve que esta ley estuvo pensada para que esa articulación familia, comunidad, Estado, sea respetado en ese escalonamiento, y dentro de Estado, a su vez, subescalona entre el Poder Administrativo y luego el judicial. ¿Por qué traigo esta colación? Porque vamos a analizar un fallo donde se habla, también a instancia de una querida colega Alem, que trajo un caso muy interesante y me despertó la gana de investigar cuándo judicializar un caso y cuándo no judicializar un caso. Y fíjense ustedes que dice que esas acciones positivas, le decía que están más que nada en una fase extrajudicial, porque incluye primero el ámbito social de la familia, el ámbito social de la comunidad, ¿sí? Y el ámbito social de la administración. La administración entiéndase Poder Ejecutivo, a través de sus ministerios, sus asociaciones, digamos, los ministerios de desarrollo social, el Consejo Provincial de Adultos Mayores, que esta ley la crea. Fíjense que si hacemos un paralelo con el 607 y siguientes del Código Civil y Comercial, nos introduce la obligación de la intervención administrativa previa a la judicialización de los casos de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, la práctica, la vieja práctica, viejo Código Civil y Comercial, iniciaba todo por defensoría o por abogado, ¿sí? Resulta que ahora, previamente, tenemos que tener sí o sí el dictamen del órgano administrativo para que el órgano dictamine, ¿sí? ¿Y tu bebé? Que el órgano administrativo dictamine si procede o no la declaración de situación de adoptabilidad menor. ¿Por qué no en un paralelo, en una mirada amplia, no podemos mirar, ¿sí?, que el Ministerio de Desarrollo Social, a través de las direcciones de ancianidad, familia, adulto mayor, ¿sí?, pueda ejercer un contralor de medidas administrativas que le brinden una solución inmediata al abuelo que hoy ya está necesitando una respuesta, no atravesar por un proceso? Y acá volvemos por qué está la conexión con incapacidad. Todos los casos que tienen alguna conexión con vulnerabilidad de adultos mayores, que pueden ser resueltas en sede administrativa, están llevando por la vía de la incapacidad. Están siendo llevadas a la vía de la restricción a la capacidad para poder disponer del adulto mayor y de sus bienes. ¿Entienden? Entonces volvemos al sistema viejo, que es la suplantación de la voluntad del adulto mayor, al descarte, a la poca importancia, a la no inserción, etcétera, etcétera. Estamos contradiciendo todos los principios que leímos. Entonces, llamado a la reflexión que nos hace el Poder Judicial, sí, se le guía a la causa adulto mayor. Llamado a la reflexión al Poder Administrador, brindar soluciones administrativas en el campo administrativo mediante los ministerios y direcciones existentes para el adulto mayor, ¿sí? Así como se exige para los niños, niñas y adolescentes. Entonces, las 100 reglas de Brasilia me van a dar un poquito la razón en esto, y le van a decir al que todavía está dudando de decir, bueno, pero usted no quiere que le presenten el caso a la justicia. No, sí, por supuesto que sí, cuando amerite el control, la decisión, un reconocimiento de derechos, etcétera, o directamente de grado de capacidad o discapacidad cuando realmente resulta de ello una restricción o una incapacidad. Pero las reglas de Brasilia le otorgan ese sentido específico al sistema de actuación judicial. ¿Qué nos exige la regla de Brasilia? Que tiene razón el doctor Bernador, ¿no es cierto? La importancia de trabajar para que se aceleren los pasos a la justicia en caso en que se encuentre en riesgo un adulto mayor. Nos brinda al sistema judicial
un deber específico, que es ejercer la jurisdicción en los casos sometidos y que nosotros, como sistema de justicia, en ningún caso debemos convertirnos en un obstáculo, ¿sí? Para poder hacer efectivos los derechos de la persona humana cuando tiene que iniciar un proceso o reclamar judicialmente. Muchas veces el proceso, el mareo procesal, como suelo escribirlo, ese mareo normativo, esa no seguridad de para dónde salgo disparando, porque esta situación es compleja, porque la atraviesan varias convenciones y varias normas, ¿sí? Termine siendo yo, como órgano judicial, un obstáculo para la persona que vino a reclamar su derecho, ¿sí? Entonces, especialmente destaca las reglas de Brasilia, que el sistema judicial se debe configurar y está configurado, ¿sí? Y se está configurando como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente, o sea, las leyes, etcétera, un derecho si su titular no puede acceder en forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho. Especialmente destaca el colectivo de adultos mayores porque en el artículo 2 dice que el envejecimiento también puede constituir una causa de vulnerabilidad. Puede, no es que debe o todos los casos es la vejez. Puede el envejecimiento, ¿sí?, constituir una causa de vulnerabilidad, aun cuando la persona adulta mayor se encuentre más especiales dificultades, atendiendo a sus capacidades funcionales para ejercitar sus derechos ante la justicia. Ahí nos conecta directamente con todo lo que estudiamos recién de discapacidad, ¿sí? Entonces, si tiene una incapacidad intelectual, mental o física que le impide el ejercicio, el acceso a la justicia, ¿sí?, tenemos que disparar los mecanismos para ese cometido, ¿sí? Puede ser un proceso de restricción, puede ser un proceso de incapacidad, puede ser un proceso de reconocimiento de derechos y una orden o pedido, interacción a otro poder para que se restituyan sus derechos, ¿sí? No todo proceso va a terminar en la restricción de capacidad por razón de la edad. Eso tiene que quedar súper claro porque se ve que se confunde mucho. Él está viejito, ya no entiende, con que lo anulo, lo restrinjo, le manejo los bienes, el sueldo, etcétera, ¿sí? Bueno, hicimos un marco un poco general, vamos a pasar a algunas cositas un poco más concretas del orden legal y procesal, que nos dice, como pequeña, se me enfrió el mate, no tengo que me lo caliente el agua, así quedará el mate. ¿Vieron cuando estudiamos algo de derecho, se estudia sujeto, objeto, causa, etcétera? Bueno, vamos a hacer tipo una estructurita mental nomás para hacer ciertas consideraciones con respecto a cada uno de sus subtítulos. Y con respecto a sujeto y parte, vamos a hacer una diferenciación para que el que todavía está estudiando derecho o el que recién comienza sepa que no es lo mismo ser sujeto que ser parte, ¿sí? Volvemos a lo que dijimos y sabemos que el sujeto de derecho es el adulto mayor y el anciano. No lo declaro yo, ¿sí? Ya es sujeto de derechos humanos porque nació persona, ¿sí? Es persona humana, entonces los trae desde el momento de la existencia misma, ¿sí? No hace falta que yo le declare, usted es sujeto de derecho, porque el sujeto de derecho, o sea, es como decirle, porque usted es persona humana, ¿entienden? O sea, es una redundancia innecesaria que puede ser para aumentar la cantidad de líneas de un fallo o de un escrito, pero redunda en su significado, ¿está? Entonces sabemos que el adulto mayor es persona humana y es sujeto de derecho. No sé si se entiende, pero es un poco un juego de palabras, nada más. No quiere decir que nosotros lo declaremos, ¿no es cierto? Así que él es titular de ese derecho, del ejercicio de esos derechos humanos que trae inherentes por ser persona humana, ¿sí? Y todo este sistema protectorio, digamos, le brinda un plus en razón de la posible vulnerabilidad por la edad. Le brinda un plus porque hay muchas personas que por la edad están en un sistema de vulnerabilidad. Es parte ahora de un proceso cuando es parte activa o actora. Y es parte de un colectivo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los niños, niñas y adolescentes, y luego hablamos de las personas adultas mayores, estamos hablando de dos colectivos que tienen una protección integral, ¿sí? Que la ley especialmente se dedicó a ello. Entonces, esa protección especial, ¿qué consideran ellos? Las mayores necesidades que puedan manifestar en el devenir de sus vidas.
Nadie tiene duda de las mayores necesidades de un niño al nacer y hasta que adquiere autonomía propia. Nadie tiene, porque todos tenemos memoria, por lo menos, de que fuimos a la escuela, aprendimos a caminar, vemos en nuestros hijos, un niño recién nacido no se puede valer por sí mismo. Ahora, qué difícil es poder entender a veces que un viejo, como le decimos a nuestro querido viejo, ¿sí?, tenga autonomía, ¿sí?, que siga siendo titular de sus derechos plenos, ¿no es cierto? Bueno, también es parte del proceso donde va a discutir la merma o negación o restauración de sus derechos. Ahora, vamos a ver un pequeñito un detalle que me gustaría compartir con ustedes nada más, y que lo hace la querida Aida Kemmelmayer de Carlucci, un artículo muy interesante que les voy a compartir en este momento como para pensar esto que estamos viendo, ¿no? Habla de que en ese análisis de hechos y pruebas que hacemos en la función jurisdiccional, ¿sí?, o proceso de restricción a la capacidad o incapacidad en razón de la edad, ¿sí?, o inhabilitación encima si el adulto mayor cae en alguna situación de prodigalidad, no hay que confundir la ralentización, así como suena, ralentización, ralentizar, no ralentizar, sí, es ralentizar. Bien, de los sentidos. Ustedes saben cuáles son nuestros sentidos, ¿no? Bien. Y la disminución de la fuerza física o motricidad como sinónimo de incapacidad. ¿Sí? El abuelito puede ser más lento al pensar, no la saca tan rápido como los chicos, no entiende un chiste, no aprende tan rápido a manejar el internet, le cuesta entrar a la aplicación del banco para poder hacer una transferencia, una transacción, no entiende el cajero automático, ¿entienden? O sea, vamos a las cosas cotidianas de la vida, donde uno puede ver que se ralentizan las funciones, las capacidades del adulto mayor. Todos lo vivimos de cerca seguramente con alguien de nuestro entorno. Así que pueden encontrar miles de ejemplos, no se los voy a dar a todos. Los más graves son esa disminución, digamos, ralentización a un grado tal que le impide directamente ejercerlo y que necesita un apoyo, ¿sí? O una disminución tal de la motricidad que le impide acceder a esos servicios que son brindados fuera de su entorno de movilidad como su hogar, ¿sí? Entonces, el adulto mayor, que aparte de adulto mayor está en silla de ruedas y que tiene escalones para salir de su casa, ¿cómo va a ir a hacer la entrevista personal con el juez en un contexto de pandemia o con el centro, con el cuerpo médico forense? Ahí ya le estoy introduciendo un problema de aquellos que tenemos que repensarlo para ayer. Porque ayer nos entraron un montón de estas cuestiones que tenemos que resolver hoy y mañana, ¿está? Entonces, para el ir al cajero, el hacerle la compra, listo, está el delivery, está el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que puso el ANSES, que pone jóvenes a disposición, están los nietos, los hijos, para todo eso hay solución, administrativa, comunitaria y familiar. Pero la solución judicial, ¿sí?, tiene que verse, digamos, ponerle el acceso a esta persona para que pueda acceder a la justicia en este contexto de pandemia. En otro contexto iría a acción social con la camionetita, lo cargaría con su silla de ruedas la camionetita, lo subiría al juzgado, estaría frente al juez y volvería a su casa. Parece todo mecánico, bueno, sí que venga, porque la audiencia, viste, dice, pues, yo debo comprar una nulidad si no tengo contacto con el presunto incapaz o nulo. Sí, pero esa frase implicó levantarlo, bañarlo, vestirlo, contactar un móvil, traerlo al juzgado, o sea, digo, ¿no? Tuvo que pasar un virus para darnos cuenta que le estábamos haciendo inaccesible la justicia a nuestros viejos. Pregunto. Cuando se vaya el virus, ¿los volvemos a hacer sufrir con todo eso? ¿O ya podemos mejorar el sistema de justicia pensando en instalar buenas prácticas para poder ponerle realmente la justicia al alcance de nuestro adulto mayor? ¿Sí? No hace falta modificar todas las leyes, no hace falta modificar todos los códigos. Si hacemos la transversalidad y leemos las 100 reglas de Brasilia, pero de la galera van a salir las soluciones, sean creativos, porque para eso estamos, somos seres pensantes, no somos mecánicos aplicadores de la ley, como positivistas obtusos que podemos ver como la orejera del burro caballo que va por la montaña para no desbarrancar, mirando solo lo que dice el código de procedimiento, ¿se entiende? ¿Qué dice la querida Aida Kemmelmayer? Aida dice, con respecto al término y las edades, porque
y no se centra en discutir si 60 o 75. Vamos a la riqueza de lo que ella nos quiere mostrar, es muy cortito. Estamos por terminar, vamos a los fallos. Al parecer la palabra anciano nació a mitad del siglo XIII. Es un derivado de un vocablo de la lengua romance anzi, es italiano, que significa antes. Se trata pues de un concepto que señala la relación del ser humano con el tiempo. Se trata de la persona anciana, es la que cuenta con un antes, un pasado mayoritario, que respalda lo poco que vendrá. Obviamente, en la conceptualización de la ancianidad, tiene gran relevancia el dato cronológico. Es difícil separar la ancianidad del paso de la edad cronológica. En biología, la senectud consiste en el conjunto de procesos biológicos que condicionan el deterioro de células, tejidos y órganos. ¿A qué edad se produce ese fenómeno? ¿A los 60, a los 70, a los 75? No basta para responder a esa pregunta. El problema es más complejo porque la ancianidad no constituye solo un proceso biológico. Es también un concepto histórico y cultural, aparte de que existen enfermedades que aceleran el envejecimiento de una persona. La misma edad cronológica no significa lo mismo, ni en términos biológicos, ni culturales, en todas las sociedades, razas, sexos, ni en todas las personas. No se envejece por igual en el campo que en la ciudad, con una alimentación adecuada o no, llevando una vida sedentaria o activa, fumando y bebiendo, etc. En suma, existe un cierto acuerdo en que la noción de ancianidad no es exclusivamente biológica. Y aún desde esa perspectiva no se puede fijar límites precisos. A los efectos estadísticos, en muchos casos, se toma la vejez a partir de los 65 años de edad, que se hace coincidir con el inicio de la jubilación de la población económicamente activa. Por eso les decía hoy, no confundamos el problema de la jubilación para decretar, digamos, la ancianidad o la vejez. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, en cambio, estableció en 75 años. Y la Corte también sabemos lo que dijo. En realidad, el límite se irá extendiendo a medida que aumente la longevidad de la persona humana, merced en gran parte a los progresos de la ciencia. Bien. Y ahí hacemos una distinción también para los que son multifueros y para todos en general. Los laboralistas, ¿no? Y los civilistas cuando hablan de expectativa de vida. No es lo mismo vejez, edad jubilatoria, que expectativa de vida, ¿sí? Vemos que el Código Civil y Comercial de la Nación, en el capítulo 3, nos proclama los derechos y actos personalísimos, y ahí le decía, que es importante que el Código Civil y Comercial toma como característica de los derechos humanos, también del adulto mayor, o sea, de todos, el principio de dignidad humana. Entonces, volviendo un poquito, es como volver un poquito atrás, pero quiero dejar sentado que la determinación de la edad para poder considerar como un sesgo de vulnerabilidad, ¿sí?, va a estar condicionado siempre por el principio de dignidad humana, ¿sí? Y el Código Civil lo ubica, para mí, puede ser un poquito un descuido del legislador, o tal vez lo hizo para probar si leíamos hasta ese artículo y superábamos el 1, 2 y 3, no sé a qué se debe, que lo incluye recién en el artículo 51, cuando debería estar entre los primeros artículos del Código Civil. ¿Y qué dice? Se los leo porque por ahí nadie tiene el código humano. Inviolabilidad de la persona humana. La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho a reconocimiento y respeto de su dignidad. Artículo 52. Afectaciones a la dignidad de la persona humana lesionadas a su intimidad personal, familiar, honra, reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos conforme al libro 3 de este código. Fíjense ustedes que ese principio rector, como les digo, baña todo el ordenamiento. Los procesos y actos de discriminación en cualquiera de los poderes del Estado. En cualquier actuación administrativa, policial, cualquier hecho o acto producido por particulares que puede dar origen a un amparo, por cualquier institución, por ejemplo de salud, que se niegue a brindar una prestación. Bueno, este artículo es el principio rector junto con la Constitución de Misiones, como lo leímos, ¿sí?
Entonces, si vemos que en la transversalidad la dignidad humana está siendo afectada, en el caso que se reclama para restituir esos derechos, ¿sí?, tenemos la solución directamente brindada y sabemos que ese acto debe cesar, ese derecho se debe restituir y solamente tenemos que buscar el fundamento en las hermosas redacciones de nuestro código y de todos los tratados de acuerdo al caso que nos toque. Pero sin el principio rector del principio de dignidad humana, es como que nos va a faltar la luz, la guía, el faro, digamos, para poder ver si esta persona está siendo discriminada, si está siendo vulnerada o ha sido suprimida en el ejercicio indebidamente de sus derechos por razón de la edad y o de la discapacidad por cuestiones de edad, ¿sí? Así que es una categoría protegida, amparada por la Ley de Salud Mental. El Código Civil habla de las restricciones a la capacidad y tiene como incorporado dentro de la intervención que tiene el Estado, digamos, en los procesos de restricción, ¿sí?, el respeto por los principios y declaraciones de las convenciones, artículo 92 del Código Civil, o sea que cada vez que aplicamos 30, 31, 32 del Código Civil, en los procesos de restricción no podemos dejar de mirar las convenciones si entra dentro de la categoría protegida, ¿sí?, de adulto mayor o persona con discapacidad, que a la vez sea, ¿no? Bueno, vamos ahora al contexto de pandemia, que es lo que por ahí le llamó la atención en cuanto a, después de haber puesto mucho énfasis en estas reglas que debemos tenerlas por sabidas y o repasadas y o estudiadas por primera vez o segunda vez o décima vez. En este breve, respetuoso repaso, digamos, que le dejo planteado como para que cada uno busque y descubre en todos los tratados y convenciones la transversalidad y se hagan una, a mí me gustan las matemáticas, ¿no? Y se hagan una suma algebraica, ¿sí? ¿Saben la suma algebraica, se acuerdan? Más, menos, más, menos, más, menos para llegar al resultado. Bueno, perfecto. Les voy a dar el secreto de mi éxito. Creo que lo dijo un actor famoso luego de hacer Michael Fox. El secreto de mi éxito, me decían, ¿cómo sabes todas las respuestas a los casos de examen? Yo no lo dije. Y bueno, las matemáticas me ayudaron mucho siempre. La matemática y la contabilidad, fundamental. Las matemáticas pueden aplicarlas en un sistema de suma algebraica para la resolución de casos, anotando los artículos que sí con un positivo y que no aplica con un negativo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, para la resolución de un caso donde interviene un niño, niña o adolescente, más 3 de la Convención de la CDN, es más 3, no sé qué es, ¿sí?, más 19 de la Convención Americana de los Derechos del Niño, ¿sí?, menos 32, porque no aplica la capacidad menores de 13, ¿sí? Entonces tengo que saber lo que dicen para poder traducirlo a una suma algebraica. Me obliga a leer la ley, el tratado, la convención, la constitución, para volcar ese artículo en un más menos para resolver el caso. ¿Se entendió o les paso un ejemplo? Bien, entonces, incapacidad absoluta, niños menores de 13 años, más 3, más 19, menos 32 del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Eso no aplica. Entonces sé que no le puedo decretar la incapacidad absoluta a un menor de 13 años. Si a mí me facilita el trabajo la tecnología, terminada esta situación excepcional y podamos estar alguien llevándome un mate y compartiendo sin miedo a que tengamos sarna, digamos, no tengo miedo de tomar el mate con nadie, la idea es, vamos a volver atrás y a poner todos los obstáculos y al viejo sistema de la cédula en todos los casos, incluso aquello que no hace falta notificar, no, previo a todo, salgan los autos para resolver porque faltó tal cosa. ¿No puedo llamar por teléfono y dejar constancia actuarial y subsanar el problema en ese mismo momento? Pregunto. Siempre que no viole, ¿qué cosa? El derecho de defensa a la otra parte. Ese otro principio es el que tiene que regir todas nuestras actuaciones. Que ese ida y vuelta asegure la posibilidad del otro de contradecir. En los casos que están de acuerdo, como acaba de llegar un caso, donde no se le corre traslado de los agravios recursos en primera instancia del recurrente al recurrido, porque ambos pidieron lo mismo, pero uno apeló y el otro no. Entonces, con buen tino, el juez dijo, como ambos pidieron lo mismo, es innecesario correrle traslado de la apelación, elévese a la Cámara.
Y como tenemos en el CIGE cargado, no es necesaria la extracción de copia. El EBC, el expediente, ellos quedaron con el expediente digital. Bien, Iguazú, me gustó eso. Eso fue una medida súper práctica, ahorrativa, se ahorró papel, se ahorró trámite, se ahorró todo. Se ahorró una notificación. Y bueno, y cuando las partes consienten, sí, el EBC, perfecto. Entonces yo tengo que controlar legalmente si acá realmente están cumplidos los pasos y se aseguró el derecho de defensa para poder emitir una decisión en grado de apelación sin afectar el derecho de defensa, y veo que está cumplido, ¿sí?, el requisito recaudo del derecho de defensa de la contraparte. ¿Sí? Bien. Son ideas que van surgiendo. Terminamos con las novedades procesales, como se dice, pero vamos a las últimas decisiones que son por ahí las que ustedes están esperando, porque les dije que era para el final y lo estuve bien enganchado para acá. Espero que no se hayan aburrido mucho. A mí me gusta hablar. Bien, vamos a decretos de necesidad de urgencia. ¿Sí? En el marco de estos DNU, hola Roberto, recién veo que estás ahí. En el marco de los DNU, que fueron decretados en este contexto, digamos, desde la declaración de la pandemia como medidas de gobierno, ¿no es cierto?, y a fin de asegurar, como decía hoy, un bien público común, que es la garantía de la salud pública. En cuanto a las leyes que restringen los derechos y garantías a los adultos mayores, la Convención nos dice lo siguiente. ¿Por qué? Porque la pandemia vino a restringir los derechos de los adultos mayores. ¿Sí? Gracias, doctor Casco. No es una utopía. He visto concretados varios sueños y anhelos y le puedo enumerar cuando quiera. Ya vamos a lograr. Bueno, para cerrar el tema de los defensores, esto más todo el contexto de misiones, no se olviden, los pueblos originarios. Muchas veces a los del interior nos toca intervenir. ¿Sí? Súper necesario optimizar el recurso humano de los defensores y no sobredesignar cantidad de defensores. ¿Por qué tiene que haber 2 defensores por causa? Les pregunto, no me respondan. ¿Por qué tienen que poner un complementario con un ministerio público principal si con un defensor alcanza? Díganme, ¿con qué necesidad cuando hay uno que subroga 4 y tengo que llamar a uno de Posada que no tiene ni idea, o de Iguazú, o de Oberá, porque me agotaron los defensores, porque está el promiscuo, el incapaces, porque está el patrocinante, porque está el defensor, está el abogado del niño, o sea, a ver, un niño, ¿cuántos defensores necesita? 1. Después están los padres y los que tengan algún interés con sus propios abogados, o con su otro defensor oficial. Pero para el niño, por ejemplo, para el adulto mayor, no hace falta más que un defensor que lo represente. Que si no tiene a su vez representantes legales, como padres o familia, etcétera, o curador o tutor, él va a ser principal y él solito, ¿sí?, como Ministerio Público, se autoriza por ley, ¿sí?, a peticionar, dictaminar, opinar, oponerse, apelar. Y si no, vayan a la ley que los instituye. Es fácil. Fíjense cuando se ponen funciones al defensor. ¿Qué le dice? ¿Qué facultades tiene? Entonces, podemos caer en la ingrata satisfacción de leer barbaridades como que el defensor oficial pide una cosa, el Ministerio Público se lo contradice. Y cuando llega la apelación, el de Cámara dice una tercera opinión que nada que ver. Entonces los jueces nos agarramos los pelos y tenemos que desautorizar a los 3 defensores o a cuál tuvo la razón. Entonces esto no es más que medir, saber quién sabe más o quién tiene más poder que quién, y son todos defensores. Pero la persona necesita un defensor o un Ministerio Público. Y el defensor que es patrocinante no es defensor. Actúa como patrocinante, eso es otra cosa. ¿Sí? Entonces el niño, de acuerdo a la edad, grado de madurez, etcétera, no necesita un defensor patrocinante más un Ministerio Público que refrende lo que dijo el defensor patrocinante. ¿Entienden? Es un despropósito, es un error en la praxis, hay circunscripciones que no lo hacen así, sé que la segunda circunscripción tiene totalmente resuelta esta cuestión, la tercera todavía está trabajando, la primera no sé, no me meto porque no me contaron. Luego ustedes me cuentan cómo trabajan en la primera, si designan más de un defensor para cada persona. ¿Sí? Dice, vamos entonces a los límites de las personas mayores. La Convención de los adultos mayores aprobada por ley, que no le di el número de la ley todavía, perdón, 27.360 del año 17. Que los estados parte, nosotros, podemos
podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos en la presente convención mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática en la medida que no contradigan el propósito y razón de los mismos. Le autoriza al Estado contratante a restringir o limitar el goce y ejercicio de algunos derechos que contiene la Convención. Dentro de ellos podemos hablar, ojo que habla de ejercicio de derechos, no habla de principios de garantía, no puede violar la dignidad humana, no puede violar eso, ¿sí? Derechos como la libertad, la ambulación, etcétera, ¿sí? Entonces vemos que ese decreto de necesidad de urgencia y toda la seguidilla pseudo-legislativa del Poder Ejecutivo en un grado de anormalidad de no funcionamiento del Congreso, ese dictado de decretos, emitió, en el medio de ellos emitió uno que limitó la salida de adultos mayores previo pedido de autorización, ¿sí? Tipo un número para que salga. Dentro de esas otras podemos llegar a analizar, se me ocurre ahora, las limitaciones adoptadas por las intendencias municipales de distintas partes del país que les da la oportunidad de salir por número de documento, por ejemplo. Son cosas que no están previstas, digamos, ni en el decreto y menos refrendados por un Congreso que no funciona. Entonces estamos hablando de un exceso en los poderes, digamos, autoatribuidos por personas que no tienen delegada esa facultad para legislar lo que la ley no legisla. Entonces, súper cuestionable dentro de la constitucionalidad en caso que me afecte y yo tenga que cuestionar el porqué de esa medida. Resulta que hubo un cuestionamiento, y como sabemos, es que la necesidad del caso, ¿no es cierto?, para poder abocarse al Poder Judicial, porque el Poder Judicial no va a intervenir en la revisión o el cuestionamiento de la constitucionalidad de una norma o decreto, a menos que sea sometido a su consideración, porque sabemos que la Constitución otorga a los jueces, por nuestro sistema, control difuso de constitucionalidad. Entonces, una facultad inherente del Poder Judicial, le guste que le guste, el control de constitucionalidad, una vez introducido el caso. ¿Bien? En este caso que analizamos, el señor Silvano Lancieri, queda en el material queda, ¿no? Inició la acción de amparo contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que declare la inconstitucionalidad de la resolución conjunta que emitió el gobierno, ¿sí? En el marco del decreto de necesidad de urgencia. En la demanda persiguió la declaración de inconstitucionalidad de la resolución porque la consideró violatoria de garantías constitucionales, ¿sí? O sea, no está diciendo viola el ejercicio de mis derechos. Se está violando garantías sobre los cuales reposa el ejercicio de mis derechos. Hay que saber leer, digamos, cuál es el fundamento de él para ver por qué tuvo éxito, ¿sí?, en la petición. O sea, el que pide bien, se lo resuelve bien. Esto no cabe duda, no cabe duda. En la demanda, entonces, entiende este señor que, si bien es cierto que en situaciones de emergencia como la generada por el COVID, los derechos pueden sufrir limitaciones, que estas deben ser razonables y nunca pueden realizarse en base a recortes arbitrarios a un segmento poblacional a partir de meros relatos especulativos. A la resolución le llama de esa manera, yo no lo digo, lo dice el fallo, ¿no? Bueno, donde se presume que por tener 70 años o más, una persona es débil. Aquí la primera irrespetuosidad del pseudo legislador, al confundir adulto mayor con débil. El riesgo no lo da exclusivamente la edad. ¿Ven cómo esta persona en su reclamo está introduciendo lo que estudiamos en la legislación? Se sostiene que la medida de la administración fue dictada en exceso de sus facultades, ya que no puede alegarse que la legislatura está imposibilitada de sesionar por causa de la pandemia, porque el día 7 de abril sesionó adaptando el Salón Dorado y Hipólito Yrigoyen y dispuso el voto mayoritario de sus miembros, que se realizarían las sesiones a distancia mediante la utilización de las tecnologías en línea, que es el pasito que le falta a nuestro Congreso, reunirse una vez, aprobar la modificación al reglamento que le permita sesionar a distancia. Tantas vueltas, tanto trabajo a la Corte, tanta pelea en los medios, para simplemente cumplir la Constitución y lo que la Constitución manda. ¿Se dan cuenta? Cada vez que veo los argentos me acuerdo del término. Somos argentos, hasta para esto. Es decir, que si la norma
observada, viola los artículos 80 y 81, inciso 2 de la Constitución local, entonces se indica mediante la voluntad del jefe de gobierno, como en la Roma antigua, se ha decretado una nueva clase de personas con la capitis diminutio, y se le ha declarado una verdadera muerte civil, que es lo mismo. Esto estoy leyendo textual del fallo, ojo. Se concluye que esta norma, lejos de cuidar al adulto mayor, produce un impacto psicológico negativo y tóxico en el cerebro de este sector poblacional. En eso se centra la queja y la demanda de este adulto mayor, que se ve limitado a salir porque tiene una edad y tiene que pedir permiso por razón de la edad, ¿sí? En pocas palabras. ¿Qué dice el fallo emitido en primera instancia? Primera instancia, el administrativo número 14 de la Ciudad de Buenos Aires dice que hace una interacción normativa, ¿sí? Y para mí, la verdad, es un buen análisis, ¿no? Y dice: en este sentido, la Convención Americana sostiene que no son permitidos tratos discriminatorios por motivos de raza, color, sexo, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Al respecto, los criterios específicos en virtud de los cuales está prohibido discriminar, según el artículo 1.1 de la Convención Americana, no son un listado taxativo o limitativo, sino meramente enunciativo, porque cuando le da la apertura de otra condición social sería la edad, ¿sí? Es abierto a cualquier otra condición social que provoque una discriminación por ese sesgo, ¿sí? Entonces, la prohibición por discriminación relacionada a la edad cuando se trata de personas mayores está entonces tutelada la Convención Americana. Dice que recientemente la declaración de la Corte Interamericana, esto es al 9 de abril de 2020, dijo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo en la resolución 1/20, así que inauguró con este tema. El título es COVID-19 y Derechos Humanos, los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales. Allí el máximo tribunal del continente señaló que todas las medidas que los estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de los derechos humanos deben ser limitadas temporalmente. O sea, tiene que haber un inicio y un fin. No es que para siempre va a ser así, cuando a mí se me ocurra cambiar la legislación, total, yo soy el pretor romano, no. Legales, o sea, responder a la legalidad, y esto está habilitado por el control de legalidad que nos exige la Constitución. Si es un decreto, tiene que tener una ley que lo respalde, ¿cierto? Si hay una ley que lo respalde, tiene que estar dictado en un marco normativo de una ley especial o de un código, ¿cierto? Y eso debe emanar de un poder habilitado como el legislativo, autorizado por la Constitución. Bueno, si no resiste ese análisis, entonces el decreto es inconstitucional, ¿sí? Entonces, aparte de legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme criterios científicos. Limita más la voluntad del que está emitiendo un decreto. Si esta decisión no obedece a un criterio científico, digamos en este caso que sí, porque las mayores muertes y epidemias se dan en los adultos mayores. Vamos a ser benevolentes también con la norma, porque la intención, como dice pues el gobierno, fue proteger a estos, pero ese exceso de protección incluyó a todos en la bolsa, poniéndolo como incapaces o que todos sí o sí necesitaban, como un colectivo no obvio, ¿no? Tiene que ser estrictamente necesarias, razonables, necesarias y proporcionales. El famoso análisis de control de constitucionalidad, racionalidad y proporcionalidad de la norma para poder saber si realmente puede surtir los efectos deseados, ¿no? Y acorde con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, si esta norma no resuelve, digamos, la petición de este señor, tenemos, a ver, yo les voy a pasar la sentencia completa después, ¿no es cierto? Que es la que declara inconstitucional. Entonces, ¿qué pasa? Pero es el gobierno el que emite, o sea, es local, porque no fue aplicado en todo el país. Nosotros no tenemos ese problema todavía, y espero que no lo tengamos. Si no, lluvia de amparo también, ¿sí? Bueno, esa es una de las medidas que fueron cuestionadas y que fueron resueltas en la provincia de Buenos Aires. En otro estudio jurisprudencial podemos introducir brevemente, y en base a la defensa de los derechos y garantías de los adultos mayores, la valoración de esa senectud, o sea, no senilidad, senectud diferenciada de enfermedad.
porque el viejo no es enfermo por la razón de la edad. Senectud, ancianidad, senilidad, patología. La Cámara Nacional Civil, Sala D, dijo que senectud, ancianidad normal, no equivale a senilidad patológica. Ven que senectud se diferencia de senilidad, porque la senilidad está en el ámbito de la salud mental, por eso es tratada como patología. Por ahí, si no tenemos una comprensión de cada término, la diferencia entre términos, yo recurro al diccionario Paz, año 79, me lo explica enseguida. Desambiguo el concepto básico para poder entender la diferencia. Si no está en el diccionario, va a estar en alguna ley explicando la diferencia conceptual. Si no está en la ley, algún doctrinario me lo explica. Y si no lo dijo ningún doctrinario, algún juez lo habrá explicado. ¿Sí? Pues acá tenemos la Cámara Nacional que explica la diferencia de senectud, ancianidad normal, no equivale a senilidad patológica. Si bien no hay nitidez absoluta entre un supuesto y otro, porque puede darse una evolución de cuadro normal de ancianidad que coloque al sujeto en estado límite, cuya dimensión sea arduo fijar con precisión. Por ahí hay zonas grises. Está el anciano comenzando la etapa de senilidad patológica, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a estar senil? Cuando empieza a perder conciencia, coherencia, continuidad en sus actos, empieza a divagar, a perderse, pero son actos muy exteriorizables. Pero es difícil cuando todavía no los exterioriza para poder valorar en el contexto de un proceso, a menos que intervenga un equipo interdisciplinario y determine esa situación, ¿sí? Entonces, es incontrovertible que la vejez por sí no es sinónimo de enfermedad, aun cuando implica disminución de las facultades de la persona, ¿sí? Esto es un fallo de la Cámara Nacional. Y por último, les traigo una sentencia que recuerda las funciones y los restantes poderes del Estado para la doctora Rescala y el equipo que tuvo la calorada discusión, la no necesidad de judicialización, donde se habla de la protección de personas, derechos personalísimos, adulto mayor, el Ministerio Pupilar, la desjudicialización y la improcedente. En este caso, pasa lo siguiente. Se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia que no hizo lugar a la medida de protección de personas. Fíjense que esto es cosa de todos los días. Elegí el más práctico, el más clásico, porque realmente todos, no sé cuántas protecciones de personas por día se deben estar llevando a cabo cada juzgado, pero sé que son muchas. Respecto a un adulto mayor, en este caso hablamos de un mayor de 60, sobre la base de un informe emitido por la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad, por el cual se describe una situación de vulnerabilidad del anciano, ya que no toma su medicación, no se higieniza y vaga por la calle. Ellos así, por ser este informe la única prueba que acompaña a la defensora para solicitar esta medida cautelar con el fin de que la Dirección de Adultos Mayores, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, ubique al abuelo en un geriátrico. O sea, para eso ella pone la protección de personas, para que lo internen en un geriátrico. Ellos así, o bien la cita con algún acompañante terapéutico diario. Ellos así, por corresponder a los organismos gubernamentales que actualmente se encuentran interviniendo, a adoptar todas las medidas o acciones enfocadas a garantizar la integridad física y psíquica del adulto mayor y, en conclusión, incluso la de gestionar ante su obra social su diligente intervención en el caso concreto. Decir lo contrario conlleva judicializar una situación que no lo amerita. En este sentido, uno de los nuevos criterios rectores que atraviesa el articulado del Código Civil y Comercial procura desjudicializar este tipo de cuestiones, interpretando el rol de la justicia como garante de derechos de las personas, por lo cual se insiste en la necesidad de no judicializar asuntos como el del caso. La Cámara le recomienda, ¿no es cierto?, al juzgado y al Ministerio de Desarrollo Social no judicializar este tipo de casos, o sea, clarita cuando dice, salvo, claro está, aquellas situaciones en las cuales la intervención judicial se observe como realmente necesaria a fin de garantizar debidamente los derechos del afectado, circunstancia esta que no se verifica en la especie. Ajustando al caso, le da una pauta a la salida general. Ustedes, Ministerio, así como actúan con organismos administrativos, derechos de niños y adolescentes, intervengan también con adultos mayores, ¿sí? Para eso está el área del Ministerio de Desarrollo Social. Luego, si hay que garantizar esos derechos y realmente está en riesgo, no solo por la vulnerabilidad, sino
mayores intereses comprometidos que la parte administrativa no los va a poder resolver, obviamente que la justicia le va a dar la solución. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que está interpuesta la acción, si uno dice, bueno, ahora le tengo que hacer lugar porque me van a decir que lo desprotejo, que le rechazo, lo mismo que rechazar una violencia, después la responsabilidad funcional, y por miedo el funcionario judicial toma, receta y da curso a todas las causas que no, por ahí, por esa circunstancia especial, tenían una solución en una sede prejudicial, ¿sí? Entonces, en esta situación de pandemia, este señor está vagando por la calle, no come, no se baña, no toma la medicación, ¿sí? Voy a esperar todo un proceso de protección de personas, con lo que ello implica, con la intervención del cuerpo médico forense, con todo lo que esto implica, antes que ir y encontrar una solución pronta, ¿sí? Por el propio defensor, ante el Ministerio de Desarrollo, para que intervenga y asuma las acciones positivas, que como poder del Estado, el Ejecutivo, a través de su función administradora, asuma las competencias que por la Constitución de Misiones se le otorga. Porque la ley de adulto mayor de la provincia de Misiones es una ley destinada al Poder Ejecutivo. No está regulando el Poder Judicial. Hoy la leímos, vuelvo a leer. Entonces, si tenemos que poner al alcance para nivelar, para asegurar la igualdad, libertad, dignidad, tengo que poner al alcance, ¿no es cierto?, todos los recursos para que esa persona haga efectivos sus derechos, ¿sí?, en el menor tiempo posible. Un real acceso a la justicia es que no necesita llegar a la justicia porque todo el aparato estatal le negó ese derecho. Equivaldría a lo mismo que yo decrete una situación de adoptabilidad sin intervención del órgano administrativo ni del defensor. Total, el juez hace todo. 3 en 1, ¿para qué el resto? Supriman y ahorramos varios sueldos en el camino. ¿Se entiende? Si cada uno no ejerce su función que por ley le fue asignada, entonces estamos violando la Constitución porque los procedimientos pueden devenir en nulos, ¿sí? Y si no devienen en nulos porque son subsanados, ¿sí?, posteriormente, por la parte que tienen que intervenir, necesariamente, lo que no voy a revertir es el tiempo del proceso, el tiempo de vida, y el derecho vulnerado y sostenida la vulneración en ese tiempo, ¿sí? No se lo voy a restituir más a la persona. ¿Cómo yo le devuelvo al señor de Colonia Monte de Oca, que va a morir en la Colonia Monte de Oca, cuyo director de hoy es su curador? Cuando él tenía la posibilidad de venir y sentarse en su familia, y cuando teníamos un juez que no era de la jurisdicción donde estaba el domicilio del incapaz y no tuvo contacto con él y no lo vio y no supo y se manejó solo por informe. Y si no era incapaz y estaba internado y tratado como loco, como le decían, medicado, y si hubo un exceso en el tratamiento por la vieja ley de salud mental, todas esas dudas me van a quedar porque no sé, no lo vi nunca, señor. Habría, decretar la nulidad todo para atrás sería reconocer la responsabilidad del Estado de forma expresa. Entonces, sentencias de ese tipo que uno quiere tratar de encauzar el proceso, restaurar derechos y hacer cesar la vulneración, ¿sí?, del adulto mayor en situación de incapacidad, con privación de la libertad porque está en una institución psiquiátrica, ¿sí?, deshacer todo eso no tiene resultados, digamos, significativos para ese señor, que lo único que va a poder lograr es tener un curador, un juez en el domicilio y poder cobrar su pensión por discapacidad y por lo que es. O sea, hoy le queda el resto de su vida con el resto de sus derechos por poder gozarlos. No sé si me explico. Así que en esos casos, defensores, jueces, Ministerio Público, abogados, instituciones, internistas, familias, sociedad, todos estamos involucrados, todos somos responsables. Entonces después queda como el caso. Siempre hay un caso que nos duele, el caso que queda como testigo, como tutor de lo que no se debe hacer, porque sobre ese caso aprendimos todos. Y está bueno, por eso la propuesta de repensar el derecho y cómo simplificar el acceso a la justicia aprovechando esta crisis de pandemia. Es gravísimo lo que pasa, pero realmente les digo que los logros que este Poder Judicial tuvo en menos de un mes y medio, la viene remando hace no sé cuánto, cuando Corrientes tiene hace 30 años consultas online de todas las sentencias, todas las jurisdicciones sin viajar. O sea, digitalizar la justicia ya no es una utopía, es una obligación para el abogado conseguir su token, aprender a SIGEP o manejar el SIMBRA. Para el Poder Judicial, optimizar esto que logramos hasta acá y animarnos a un paso más. El paso más, fin de mes, pongan una fecha, queda poco. Habilitemos las mesas virtuales. ¿No tiene token? Que mande por SIMBRA. Se baja, se imprime el escrito, se certifica por secretaría
y se da curso al pedido, a la acción, al escrito. No les pongo al abogado, a la parte, a nadie a venir al Poder Judicial a entregar el papel del escrito, porque la idea de la justicia era despapelizar. ¿Por qué no aprovechamos este marco de pandemia para que nuestros adultos mayores encuentren lo que pide el Consejo del Adulto Mayor de la provincia, respuesta más rápida a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad y riesgo, porque el Poder Judicial no está respondiendo a tiempo? Entonces, no nos enojemos con las exigencias tecnológicas, sino que contemos como un amigo, como un apoyo, como una herramienta más. A mí me simplifica la vida esto. Yo no podría viajar a Posadas a estar con ustedes a dar una charla, por miles de razones, no solo por la pandemia, ¿entienden? Y realmente nos acerca la tecnología. Pensémosla así e incorporemos a todo lo que sea práctico en nuestro trabajo diario, ¿sí? ¿Puede ser?